Desde lo alto del rascacielos más ostentoso de la Ciudad de México, el sol de la mañana acariciaba los cristales, reflejando un lujo distante, casi inalcanzable. Este gigante de acero y cristal dominaba el horizonte, hogar de fortunas y decisiones que moldeaban la vida de millones. Pero a kilómetros de allí, en una humilde cocina doméstica, un contraste palpable se manifestaba. El vapor de especias y chiles secos envolvía a Elena de la Cruz, una mujer de manos expertas y mirada profunda, mientras molía ingredientes en un metate de piedra, el ritmo ancestral de su trabajo resonando en el pequeño espacio. Era el arte de preparar moles, recetas centenarias, el eco de generaciones de sabor y tradición que solo ella conocía y dominaba con una pasión inquebrantable. Este secreto culinario, guardado celosamente por su familia, burbujeaba en las ollas de barro, con un potencial latente de cambiarlo todo, de transformar vidas de maneras inimaginables. Si te intrigan las historias de superación, el sabor de la tradición y el poder de un secreto bien guardado, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta fascinante serie. Conoce a Elena de la Cruz, nuestra protagonista. Una mujer de mediana edad, con arrugas prematuras alrededor de los ojos que delataban años de esfuerzo y sacrificios. Su origen humilde se arraigaba en la tierra roja de Oaxaca, pero ahora, la vida la había llevado a un modesto barrio de la bulliciosa Ciudad de México. Elena no era una cocinera cualquiera, era una artista de los sabores, heredera de recetas familiares con más de 2 siglos de antigüedad, un tesoro gastronómico que solo ella sabía interpretar y perfeccionar. Sin embargo, a pesar de su talento extraordinario, su realidad era la de una cocinera a domicilio, trabajando incansablemente para familias adineradas, preparando platillos cuyo valor cultural y sabor pocas veces eran verdaderamente apreciados. Su vida era una lucha diaria, una danza constante entre la pasión por la cocina y la cruda necesidad de sacar adelante a sus 2 hijos, Miguel y Sofía, el motor de cada uno de sus días. El aire en casa de Elena se había vuelto denso con la preocupación, una nube que amenazaba con descargar una tormenta. La escuela de su hijo menor, Miguel, un chico vivaz y soñador, había enviado una nueva advertencia: si no pagaban las cuotas atrasadas, su expulsión era inminente. La noticia golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Sabía que Miguel se desanimaría profundamente, afectando su ya frágil confianza. Por otro lado, su hija mayor, Sofía, una joven brillante y dedicada, estaba becada en la universidad, una fuente de orgullo inmenso para Elena. Pero Sofía necesitaba un nuevo ordenador para sus estudios, una herramienta indispensable para su futuro, algo que Elena, con sus ingresos limitados, simplemente no podía permitirse. La presión sobre Elena era inmensa, un peso abrumador que amenazaba con aplastarla. El futuro de sus hijos, el propósito de su existencia, pendía de un hilo, y ella sentía que debía encontrar una solución, no importaba el sacrificio. Elena, sintiendo el nudo en la garganta, decidió atacar el problema con lo único que conocía, el trabajo duro. Sus horas se multiplicaron. Se levantaba aún más temprano, si es que eso era posible, y regresaba a casa mucho después de la medianoche, sus pies adoloridos y su espíritu cansado. Cocinaba sin descanso para diferentes familias, sus manos transformando ingredientes en manjares, pero cada centavo ganado apenas cubría lo más básico: el alquiler, la comida, los servicios. Los gastos inesperados, como la expulsión inminente de Miguel y la necesidad urgente de Sofía, parecían agujeros negros en sus ya escasos ingresos, tragándose cualquier esperanza de estabilidad. Intentó, desesperada, pedir ayuda. Recorrió a viejos amigos y familiares. Habló con doña Carmen, la dueña de la pequeña tienda de abarrotes de la esquina, a quien le había cocinado en incontables celebraciones. Incluso tocó la puerta de su prima lejana, Elvira, que trabajaba en una fábrica. Pero la respuesta era siempre la misma: una mirada de lástima, un encogimiento de hombros y un lo siento, Elena, la cosa está muy dura para todos. Nadie podía, o quería, extenderle una mano.
La desesperación comenzó a hacer mella en su espíritu inquebrantable. Las noches se volvieron más largas, llenas de insomnio y la angustia creciente de no poder satisfacer las necesidades de sus hijos. A veces, las lágrimas silenciosas empapaban su almohada, un desahogo furtivo antes de que el nuevo día exigiera su habitual fortaleza. Su rutina diaria era un testimonio de su resiliencia. El despertador sonaba cuando el cielo aún era una manta oscura, pintada solo por las luces distantes de la ciudad. Preparaba un café rápido, a veces compartiendo un momento fugaz con sus hijos antes de que ellos también se prepararan para sus jornadas. Luego, se embarcaba en un largo viaje en autobús y metro, el trajín matutino de la Ciudad de México engulléndola, para llegar a alguna de las opulentas casas donde trabajaba. Una vez allí, la magia ocurría. La cocina, ya equipada con los más finos utensilios, se transformaba bajo sus manos. Los sartenes chispeaban, los aromas se elevaban, y en pocas horas, mesas elegantes se llenaban de platillos dignos de un restaurante de alta cocina, todo mientras su propio estómago a menudo solo había probado un café aguado. La falta de oportunidades se erigía como el verdadero antagonista en la vida de Elena. No era una persona específica, sino un sistema económico implacable que parecía condenarla a ella y a su familia a una existencia de lucha constante, a pesar de su inmenso talento culinario. Años atrás, había soñado con abrir su propio pequeño restaurante boutique, un lugar donde sus moles ancestrales pudieran brillar con luz propia, donde la gente pudiera experimentar el verdadero sabor de Oaxaca a través de sus manos. Pero ese sueño, el secreto de Elena como lo había bautizado en su mente, parecía cada vez más inalcanzable, una fantasía lejana que se desdibujaba ante la cruel realidad de las facturas impagas y las bocas que alimentar. Cada vez que pasaba por algún local vacante con un cartel de se renta, una punzada de anhelo y melancolía atravesaba su corazón. En un intento desesperado por rascar más ingresos, Elena comenzó a vender pequeños platillos extra a sus vecinos del barrio. Tamales, empanadas, atole. Los preparaba después de sus agotadoras jornadas, con la esperanza de sumar unos pesos adicionales. Pero la competencia era feroz, y los precios que podía cobrar en su humilde colonia eran tan bajos que apenas cubrían los costos de los ingredientes. La ganancia era magra, una gota en el océano de sus deudas crecientes. Consideró vender la única joya de valor que poseía, un collar de plata con incrustaciones de coral que le había regalado su abuela. Era su último recurso, un objeto cargado de recuerdos y el único vínculo material con su linaje. Se resistía con todas sus fuerzas, sabiendo que venderlo sería como cortar una parte de su propia historia, una rendición simbólica a la desesperación que, aunque palpable, aún no la había doblegado por completo. El brillo opaco de la plata se sentía frío en su mano, una decisión aplazada que pesaba como una losa. Entonces, una llamada inesperada irrumpió en la monótona desesperación de Elena, ofreciéndole un nuevo encargo. Era de una agencia exclusiva que gestionaba el personal doméstico para las familias más influyentes de la Ciudad de México. El cliente, le informaron, era el señor Alejandro Montiel, CEO de Montieltech, uno de los imperios tecnológicos más grandes del país. Un hombre de renombre, conocido por su vasta fortuna y una reputación de ser extremadamente exigente y reservado. Era un gigante en su campo, y para Elena, esta era una oportunidad de ganar un ingreso considerable, aunque el pensamiento de trabajar para alguien de ese calibre la llenaba de una mezcla de aprensión y esperanza. Cuando Elena llegó por primera vez a la residencia de los Montiel, se sintió abrumada por el lujo desmedido. La mansión era un monumento a la opulencia moderna, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, obras de arte que parecían sacadas de museos y un silencio que contrastaba brutalmente con el bullicioso barrio del que provenía. El personal de la casa, uniformado y con un aire de fría eficiencia, se movía como sombras silenciosas, reflejando la atmósfera distante que el propio señor Montiel parecía irradiar. Elena, acostumbrada al trato más cálido y familiar de otras casas, se sintió como un elemento ajeno en aquel entorno de sofisticación inaccesible.
Observó a Alejandro Montiel de lejos durante sus primeros días. Era un hombre imponente, siempre con un móvil pegado a la oreja o inmerso en documentos, su rostro rara vez exhibía emoción. Parecía una figura de poder inquebrantable, tan absorto en su mundo de negocios implacables que apenas notaba la presencia de los que le rodeaban, incluido su talentoso chef. Para él, Elena era simplemente la cocinera, una parte más del engranaje que mantenía su vida organizada, un rostro sin nombre en la vasta maquinaria de su existencia. Sin embargo, la chispa del cambio, por pequeña e imperceptible que pareciera, estaba a punto de encenderse. Una noche, Elena decidió preparar un mole poblano, pero con una de sus recetas ancestrales, esas que había heredado de su bisabuela y que llevaba el alma de Oaxaca en cada uno de sus ingredientes. No era el mole común que se servía en restaurantes de lujo, sino una creación compleja, con un equilibrio perfecto de chiles, especias, chocolate amargo y un toque secreto de anís que solo ella conocía. Cuando el platillo fue servido en la mesa de Alejandro Montiel, el aroma, profundo y complejo, llenó la sala de forma distinta. Alejandro, como de costumbre, se sentó a la mesa, su mirada perdida en algún pensamiento de negocios. Cortó un trozo de pollo y lo cubrió generosamente con la salsa oscura y brillante. Llevó el tenedor a su boca con la rutina de quien come para subsistir, no para disfrutar. Pero en cuanto el mole tocó su paladar, algo en su expresión cambió. Sus cejas, que solían estar fruncidas, se relajaron ligeramente. Sus ojos, antes ausentes, se posaron por un instante en el plato, como si intentara descifrar un enigma. No dijo una palabra, ni un cumplido, nada que denotara aprecio o sorpresa. Pero Elena, que desde la discreta distancia de la cocina observaba a través del hueco de la puerta, notó el detalle. Alejandro terminó su plato con una lentitud inusual, saboreando cada bocado. Parecía haber encontrado un momento de introspección, un breve respiro en su incesante mundo, gracias a aquel mole que era inesperadamente diferente a todo lo que había probado antes. Ese leve interés, esa mínima desviación de su habitual indiferencia, fue el primer indicio de que algo comenzaba a moverse en las entrañas de aquella mansión, un preludio silencioso a la transformación que estaba por llegar. Elena regresó a su casa esa noche con una extraña sensación de que, por primera vez, su talento no había pasado completamente desapercibido. Su corazón albergaba una pequeña y frágil esperanza. Ese leve interés, esa mínima desviación de su habitual indiferencia, fue el primer indicio de que algo comenzaba a moverse en las entrañas de aquella mansión, un preludio silencioso a la transformación que estaba por llegar. Elena regresó a su casa esa noche con una extraña sensación de que, por primera vez, su talento no había pasado completamente desapercibido. Su corazón albergaba una pequeña y frágil esperanza. Elena, con su aguda sensibilidad y años de observar a las personas a través de sus hábitos alimenticios, empezó a notar una sutil tristeza en Alejandro Montiel. No era una melancolía evidente, sino una sombra persistente en sus ojos, una rigidez en sus hombros incluso cuando estaba relajado. Cocinó para él durante varias semanas, y poco a poco, sus platillos comenzaron a ser un consuelo silencioso en la vida solitaria del CEO. Elena observaba desde la cocina cómo Alejandro comía casi siempre solo, absorto en sus pensamientos, su mesa impecable y vasta contrastando con la soledad de su figura al centro. No eran solo los ingredientes o la técnica, sino la intención y el amor que Elena ponía en cada plato, una energía que, quizás, trascendía el simple acto de nutrir el cuerpo. Mientras tanto, en su propia vida, Elena lidiaba con sus persistentes tribulaciones. Las advertencias de la escuela de Miguel se habían vuelto más severas. El pequeño, antes tan lleno de curiosidad, estaba cada vez más desanimado, su entusiasmo por aprender menguando bajo la sombra de la posible expulsión. Elena veía cómo se replegaba en sí mismo, y le dolía el alma no poder protegerlo de esa angustia. Sofía, por su parte, aunque intentaba ser fuerte, no podía ocultar la preocupación por la falta del nuevo ordenador. Se sentía culpable, una carga para su
madre, y eso era lo último que Elena quería para su brillante hija. El peso de estas realidades apretaba el corazón de Elena, pero también encendía una chispa de determinación. Guardaba, como un tesoro sagrado, la receta de un mole único, transmitido por su abuela, una joya culinaria que solo preparaba en ocasiones muy especiales, como bodas familiares o fiestas significativas. Era un mole de fiesta, de celebración, de esperanza. Llevaba ingredientes aún más raros y difíciles de conseguir, y su proceso de elaboración era un ritual ancestral, una danza entre el fuego y la tierra que duraba días enteros. No era solo un platillo, era un pedazo de su herencia, de su linaje, un vínculo directo con las mujeres fuertes y sabias que la habían precedido. Este mole no solo tenía un sabor inigualable, tenía una historia, un alma. De repente, una idea audaz comenzó a germinar en la mente de Elena, una posibilidad que antes había considerado casi sacrílega. Su mole ancestral no era solo comida, era historia, era tradición, era un refugio emocional. ¿Y si este secreto, esta herencia inmaterial tan íntima y personal, pudiera ser la clave? Comenzó a preguntarse si este tesoro culinario, guardado con tanto celo, podría ser su única esperanza para salvar a su familia. La tristeza en los ojos de Alejandro, la soledad de su mesa, la presión económica sobre sus hijos, todo se fusionaba en una única convicción. Había algo en su mole que conectaba con lo profundo, con lo humano, y quizás, solo quizás, podría ser la llave que abriera una puerta que hasta ahora había permanecido cerrada. La incertidumbre la acompañaba, pero también una nueva y fiera determinación. El secreto de su abuela, su legado más preciado, tal vez no estaba destinado a ser guardado, sino a ser compartido. La incertidumbre la acompañaba, pero también una nueva y fiera determinación. El secreto de su abuela, su legado más preciado, tal vez no estaba destinado a ser guardado, sino a ser compartido. El día desafiante llegó como una ráfaga de viento helado. La empresa de Alejandro Montiel organizaba un evento crucial para inversionistas internacionales, una cena de clausura que se celebraría en su majestuosa residencia. Elena había sido designada como la chef principal para la ocasión, una responsabilidad que la llenaba de una mezcla de orgullo y pánico. La presión era inmensa. Cada platillo debía ser perfecto, cada detalle impecable. Mientras trabajaba en la mise en place, su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Era la escuela de Miguel. El tono de la voz de la directora no dejaba lugar a dudas, era la última advertencia. Si no se saldaba la deuda en una semana, Miguel sería formalmente expulsado. Un nudo de angustia se apretó en el estómago de Elena. Pocas horas después, Sofía la llamó con una voz melancólica pero resignada, mostrándole a través de una videollamada las especificaciones del nuevo ordenador que necesitaba para un proyecto universitario. No te preocupes, mami, ya veré cómo me las arreglo, le dijo, pero Elena percibió la tristeza disfrazada en su voz. Era un recordatorio doloroso de su situación, un peso más sobre sus ya cansados hombros. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Aquella noche, Elena arriesgaría todo. Con una determinación que rozaba la desesperación, Elena se lanzó a la preparación de su mole ancestral. No era solo una receta, era un ritual, un acto de fe. Los ingredientes, algunos de ellos raros y difíciles de conseguir, habían sido obtenidos con meticulosa planificación y un esfuerzo considerable. El proceso era laborioso, exigiendo horas de tostado y molienda de chiles secos, especias exóticas como canela de Ceilán y clavo de olor, la incorporación de semillas de ajonjolí y pepitas de calabaza, todo con la paciencia de quien teje un tapiz invisible de sabores. La cocina, normalmente un espacio de eficiencia controlada, comenzó a llenarse de aromas que no eran comunes en una cena de negocios, sino evocaciones de mercados oaxaqueños, de tradiciones profundas y de la calidez de un hogar. El dulce y el picante, el amargo y el terroso, se entrelazaban en una sinfonía olfativa que prometía una experiencia culinaria más allá de lo ordinario. Cada paso,
desde el tueste del cacao artesanal hasta la molienda final en el metate, fue ejecutado con una concentración casi meditativa. Elena sentía que no solo estaba cocinando, sino invocando un legado, canalizando la sabiduría de sus ancestros en cada movimiento. El mole burbujeaba lentamente en la olla de barro, su superficie oscura y brillante reflejando los fuegos de la estufa, un elixir denso y misterioso que guardaba siglos de historia familiar. Ella sabía que este platillo era su única bala de plata, su última esperanza tangible. Tenía que ser perfecto. Durante la cena, Elena se mantuvo en la cocina, observando a través de la pequeña abertura de la puerta de servicio que conectaba con el suntuoso comedor. Alejandro Montiel estaba visiblemente estresado, su rostro tenso por las complejidades de los acuerdos de millones de dólares que se discutían alrededor de la mesa. Los invitados, importantes figuras del mundo empresarial y financiero, eran fríos, sus conversaciones formales y calculadoras, desprovistas de cualquier calidez genuina. Parecían más interesados en el poder y el estatus que en la compañía o el disfrute de la comida. Elena, en su rincón, sentía una extraña conexión con la soledad de Alejandro. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, a pesar de su poder y su éxito, percibía en él una aridez, una falta de algo esencial. Era una soledad diferente a la suya, pero soledad al fin y al cabo. Mientras observaba, el aroma de su mole, dulce y penetrante, flotaba por el aire, prometiendo un refugio, un momento de auténtica conexión en un mar de frialdad y cálculo. En cada chispa de esperanza que depositaba en su mole, Elena también sentía que ofrecía un pedazo de sí misma, no solo al CEO, sino a la esencia humana que, quizás, seguía viva bajo la impenetrable coraza del hombre de negocios. La tensión en la sala y la esperanza en su corazón crecían a la par. En cada chispa de esperanza que depositaba en su mole, Elena también sentía que ofrecía un pedazo de sí misma, no solo al CEO, sino a la esencia humana que, quizás, seguía viva bajo la impenetrable coraza del hombre de negocios. La tensión en la sala y la esperanza en su corazón crecían a la par. El momento culminante llegó. Los camareros, con sus guantes blancos inmaculados, sirvieron el mole ancestral de Elena. Un silencio inicial, cargado de expectación, se apoderó de la mesa. Luego, murmullos de asombro comenzaron a extenderse, discretos al principio, luego más audibles. Los invitados, acostumbrados a la alta cocina internacional, no tardaron en reaccionar ante la complejidad inesperada de los aromas y la riqueza visual del platillo. Alejandro, que solía comer con una indiferencia casi robótica, sin darle mayor importancia al acto de alimentarse, se detuvo. Su tenedor quedó suspendido en el aire por un instante, su mirada clavada en la superficie brillante y oscura del mole. Probó el platillo. Y su expresión cambió. Los músculos de su mandíbula, tensos momentos antes, se relajaron. Las cejas, fruncidas por el estrés de los negocios, se suavizaron. No era solo un sabor, era una experiencia, un viaje sensorial que parecía trascender la sofisticación de la mesa, transportándolo a un lugar inesperado, a una memoria oculta. Al finalizar la cena, cuando los últimos invitados se retiraban en sus lujosos vehículos, un asistente se acercó a Elena en la cocina, su tono formal pero con un matiz de urgencia. El señor Montiel desea hablar con usted, Elena. En su estudio. Un escalofrío de nerviosismo recorrió su espalda. ¿Había cometido algún error? ¿El mole no había sido de su agrado, a pesar de las reacciones de los invitados? Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Elena se preparó para cualquier crítica, para cualquier reproche. Subió las escaleras hasta el estudio de Alejandro, un espacio imponente lleno de libros y pantallas, donde él la esperaba de pie, mirando por los ventanales hacia las luces de la ciudad. Se giró hacia ella, y para su sorpresa, su voz no era de reproche, sino de una curiosidad genuina, casi suave. Elena, comenzó, el mole de esta noche es extraordinario. Nunca había probado nada igual. ¿Podría decirme qué era? ¿De dónde viene esa receta? Elena,
Todavía nerviosa, pero sintiendo la autenticidad en su voz, encontró el coraje para hablar. Con el corazón en la mano, empezó a explicar la historia. Habló de su abuela, de las generaciones de mujeres que habían transmitido esa receta de boca en boca, de la tierra de Oaxaca de donde provenían los ingredientes, del proceso ancestral que no se apresura, del amor y la paciencia que se infundían en cada paso. Describió cómo ese mole no era solo comida, sino una parte de su identidad, una expresión de su hogar, de su alma, de sus raíces. Las palabras fluyeron, honestas y sentidas, un torrente de pasión contenida durante años. Alejandro la escuchó atentamente, sin interrupciones, su mirada fija en ella. Cuando Elena terminó, hubo un breve silencio, pesado pero no incómodo. Entonces, Alejandro hizo algo inesperado. Compartió un recuerdo personal y fugaz sobre su propia infancia, un platillo sencillo que su abuela solía prepararle y que había olvidado por completo. Mencionó cómo el sabor del mole de Elena había despertado esa memoria dormida, una conexión con un pasado más simple, más arraigado. Fue un momento raro de vulnerabilidad, una fisura diminuta en su coraza de CEO implacable, una ventana a un ser humano detrás de la fachada. Elena sintió que, en ese instante, se había establecido una conexión, una pequeña fisura en el muro que rodeaba al hermético Alejandro Montiel. No era un acuerdo de negocios ni una interacción profesional, era un reconocimiento tácito de la humanidad compartida, forjada en el poder evocador de un sabor ancestral. La esperanza, esa pequeña llama que había encendido en su corazón al ver la reacción de Alejandro, ahora ardía con una intensidad renovada. Esa pequeña llama que había encendido en su corazón al ver la reacción de Alejandro, ahora ardía con una intensidad renovada. Elena regresó a casa aquella noche con una mezcla de emociones turbulentas. Había captado la atención del poderoso CEO, eso era innegable. Su mole ancestral había logrado, de alguna manera, romper la impenetrable barrera de su frialdad. Pero, ¿era ese el momento de hablar de su situación, de la amenaza de expulsión de Miguel, de la necesidad de Sofía, de sus propias aspiraciones para un restaurante? El dilema la carcomía. Por un lado, sentía que había una oportunidad, una puerta entreabierta. Por otro, la voz de la prudencia le susurraba que mantuviera el profesionalismo, que no mezclara los negocios con sus problemas personales. ¿Sería Alejandro Montiel el tipo de hombre que entendería o simplemente la despediría por atreverse a cruzar esa línea invisible? La incertidumbre la mantuvo despierta gran parte de la noche, el aroma persistente de las especias de su mole aún en sus manos, como un recordatorio silencioso de la encrucijada en la que se encontraba. Al día siguiente, la llamada de la mansión Montiel llegó temprano. Elena fue convocada. Imaginó que sería para una nueva lista de compras o un menú para los próximos días. Sin embargo, al llegar, Alejandro la esperaba en el comedor, que usualmente estaba vacío. La miró con una intensidad que la hizo temblar ligeramente. Elena, dijo, su voz tranquila pero firme, quiero que prepares ese mole nuevamente. Pero esta vez, solo para mí. Y quiero que me acompañes mientras lo cocinas, que me hables de todo el proceso, de cada ingrediente. Era una petición inusual, casi íntima, una invitación a su mundo que Elena no esperaba. Mientras lo preparaba, explicando con pasión cada paso, cada secreto heredado, sintió que el muro entre ellos se desmoronaba un poco más. Cuando finalmente el platillo estuvo servido, y Alejandro lo saboreó con la misma concentración que la noche anterior, hizo la pregunta que Elena había estado esperando y temiendo a la vez. Elena, ¿alguna vez ha pensado en abrir su propio negocio? Un restaurante quizás, donde pueda ofrecer estos sabores tan auténticos a más personas. Era la oportunidad. El universo se había alineado. El corazón de Elena empezó a latir con una fuerza desmedida contra sus costillas, un tamborileo que amenazaba con ahogar sus palabras. Respiró hondo, buscando la valentía que siempre había encontrado en las dificultades. Señor Montiel, comenzó, su voz apenas un susurro al principio, luego más firme, no solo lo he pensado, es mi sueño.
El sueño de toda mi vida. Llamarlo, el secreto de Elena, un lugar donde mis moles, los de mi abuela, puedan ser conocidos. Y entonces, con el torrente de confianza que la pregunta de Alejandro le había infundido, Elena reveló su secreto, no solo la receta ancestral del mole, sino la cruda y dolorosa realidad de su vida. Pero es solo un sueño, señor. La realidad es mucho más dura. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, Elena le contó la situación de Miguel, la amenaza de la escuela, la angustia del niño por no poder continuar sus estudios. Le habló de Sofía, de su brillantez, de su deseo de seguir aprendiendo, y de cómo el simple hecho de que no pudiera tener un ordenador la mantenía en vilo, sintiéndose impotente ante el futuro de su hija. Le abrió su corazón, compartiendo su lucha diaria, la presión inmensa de ser el único sostén de su hogar, de cómo, a pesar de todo su esfuerzo y talento, se sentía al borde del abismo. Este mole, señor Montiel, dijo, señalando el plato humeante entre ellos, es mi única esperanza. Es lo único de valor que tengo, mi herencia, mi alma puesta en cada bocado. Quizás sea una locura, pero siento que es lo único que me queda para luchar por mi familia. La confesión fue completa, desnuda, dolorosamente honesta. El silencio que siguió fue atronador, cargado de una tensión casi insoportable. Elena se sintió vulnerable, expuesta, pero también extrañamente aliviada. Había dicho su verdad. El silencio que siguió fue atronador, cargado de una tensión casi insoportable. Elena se sintió vulnerable, expuesta, pero también extrañamente aliviada. Había dicho su verdad. Alejandro Montiel escuchó atentamente, su mirada fija en Elena, pero su expresión era difícil de descifrar. Sus facciones permanecieron impasibles, una máscara de concentración que no revelaba ni asombro, ni lástima, ni irritación. Elena temió haber cometido un error garrafal, haber cruzado un límite invisible que separaba el respeto profesional de la intrusión personal. El aire se volvió pesado, cada segundo se estiraba, y Elena sintió un escalofrío de arrepentimiento. Su osadía podría costarle no solo su empleo, sino también la última pizca de dignidad en su lucha por la supervivencia. El silencio se volvió ensordecedor, llenando el espacio con la inmensidad de lo incierto, con el peso de todas sus esperanzas puestas en un solo instante. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, y su voz, aunque medida, llevaba un inusual matiz de convicción. Elena, dijo, su mirada penetrante, su mole, lo que usted llama su secreto, es mucho más que comida. Es arte. Es cultura. Es historia. Y es el reflejo de una pasión y una herencia que muy pocos poseen. Elena contuvo el aliento, sin saber qué esperar. ¿La despediría por sentimental? ¿Le daría una pequeña suma de dinero como caridad? La respuesta de Alejandro superó cualquier expectativa. Voy a financiar su sueño de abrir un restaurante boutique. No como una caridad, Elena, sino como una inversión. Reconozco el valor de su talento, de su historia, y sé que este es un negocio con un potencial inmenso. Quiero ser parte de ello. El ofrecimiento la dejó sin palabras, sus rodillas amenazaron con ceder. ¿Había escuchado bien? El CEO Alejandro Montiel, el magnate, le estaba ofreciendo financiar su restaurante. Era algo tan audaz, tan inesperado, que apenas podía procesarlo. La emoción la embargó, una mezcla de shock, incredulidad y una alegría abrumadora que pugnaba por salir. Sin embargo, el magnate no era un hombre de decisiones impulsivas o benevolencia ciega. Su propuesta venía con condiciones, claras y concisas, como correspondía a un estratega de su calibre. Pero hay condiciones, Elena, continuó Alejandro, su tono volviendo a la frialdad empresarial que le era característica. Usted debe mantener la calidad y la autenticidad de sus recetas. La esencia que le dio a probar no debe diluirse. Yo le asignaré un equipo de mi empresa. Ellos la ayudarán con la parte empresarial, marketing, finanzas, la gestión operativa.
Aspectos en los que, con todo respeto, usted no tiene experiencia. Necesitaremos un plan de negocio sólido, proyecciones realistas y un compromiso total de su parte. Esto no es un juego, Elena. Es una oportunidad para construir algo grande, pero requerirá la misma disciplina y dedicación que pone en cada uno de sus moles. Elena asintió, las lágrimas comenzando a aflorar en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad inmensa, de un alivio profundo que la liberaba de años de angustia. Entendía las condiciones. Sabía que Alejandro no le estaba regalando nada, sino ofreciéndole una sociedad, una oportunidad de transformar su valor cultural en un éxito comercial, bajo la guía de expertos. La idea de tener un equipo de profesionales respaldándola con la parte que desconocía era un consuelo, no una carga. Ella era la artista, la guardiana de las recetas, ellos serían los constructores del puente hacia su sueño. La visión del secreto de Elena tomando forma real, no solo en su imaginación sino con el respaldo de un imperio, comenzó a brillar en su mente, más vívida que nunca. Era el comienzo de algo extraordinario, un giro del destino forjado por el sabor de su herencia y la audacia de su confesión. Su sueño, el que había mantenido oculto por tanto tiempo, ya no era solo suyo, estaba a punto de convertirse en una realidad palpable. Elena, aturdida, las palabras de Alejandro resonando en sus oídos, apenas podía procesar lo que había sucedido. Estaba de pie frente al hombre más poderoso que había conocido, quien no solo había escuchado su confesión, sino que la había transformado en la promesa de un futuro. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo durante años de lucha silenciosa, comenzaron a desbordarse, cálidas y liberadoras, surcando las líneas de cansancio en su rostro. Era el milagro por el que tanto había rezado, el haz de luz que disipaba la oscuridad de su desesperación. Un suspiro profundo escapó de su pecho, llevando consigo el peso de años de angustia. Regresó a casa esa noche, no con la habitual carga de la fatiga, sino con el corazón desbordante de una alegría casi irreal. Sus hijos la esperaban, sus rostros marcados por la preocupación. Elena, con voz temblorosa pero radiante, les compartió la increíble noticia. Miguel y Sofía, al principio incrédulos, pronto estuvieron igualmente sorprendidos y emocionados. Los ojos de Miguel se iluminaron con una chispa de esperanza que Elena no había visto en mucho tiempo, y Sofía, siempre pragmática, comenzó a hacer preguntas sobre los detalles, su mente ya trabajando en cómo podría contribuir. La pequeña casa se llenó de un bullicio jubilante, de abrazos y lágrimas compartidas, un preludio del cambio que estaba por venir. Con el amanecer, comenzó la fase de planificación. Elena se encontró inmersa en un mundo completamente nuevo de términos empresariales y burocracia que le resultaban ajenos. Las reuniones iniciales con el equipo de Alejandro, compuesto por expertos en finanzas, marketing y operaciones, la abrumaron. Hablaban de proyecciones, rentabilidad, estrategias de mercado y posicionamiento de marca, conceptos que contrastaban drásticamente con la simplicidad de su cocina tradicional. Hubo momentos de duda, de miedo a fracasar, a no estar a la altura de la confianza depositada en ella. ¿Realmente podría una cocinera humilde, cuya mayor preocupación había sido el próximo pago de la renta, navegar por las complejidades del mundo empresarial? Sin embargo, el equipo de Alejandro, con una paciencia sorprendente, la guió paso a paso, desglosando cada concepto, respondiendo a cada pregunta y recordándole el valor incalculable de su producto. El apoyo de su familia se volvió fundamental en este periodo de transición. Sofía, con su mente analítica y sus conocimientos universitarios, se involucró de lleno en la creación del plan de negocios y la imagen del restaurante. Sus ideas frescas y su habilidad para entender el lenguaje corporativo fueron un puente invaluable entre Elena y el equipo de Alejandro. Pasaban horas juntas, discutiendo el diseño del menú, los colores de la marca, los mensajes clave que transmitirían la esencia del secreto de Elena. Miguel, por su parte, motivado por el renacimiento de la esperanza en su hogar, se comprometió a ayudar en todo lo que pudiera. Su entusiasmo, que había estado tan apagado,
ahora ardía con una nueva fuerza. Se ofreció para tareas de investigación, para probar los platillos, e incluso para explorar posibles ubicaciones. Era un recordatorio constante para Elena de por qué estaba haciendo todo esto, de la familia que era la raíz de su inspiración y la fuerza de su persistencia. Juntos, como una pequeña pero formidable unidad, empezaron a construir un futuro que, hasta hacía poco, parecía un sueño inalcanzable, transformando la incredulidad inicial en una esperanza palpable, trabajando incansablemente para que el secreto de Elena pasara de ser un anhelo a una realidad vibrante. El camino sería largo, pero la chispa estaba encendida. El camino sería largo, pero la chispa estaba encendida. La visión del secreto de Elena comenzaba a materializarse con la elección del local, un espacio pequeño pero encantador en una zona prometedora de la Ciudad de México, donde el arte y la gastronomía empezaban a florecer. No era el lujo ostentoso al que estaba acostumbrado Alejandro, pero tenía el alma que Elena buscaba. Se inició la remodelación con el apoyo del equipo de expertos, transformando cada rincón. Elena, con sus manos acostumbradas a moldear el barro y las especias, supervisaba cada detalle. Insistía en que las paredes tuvieran colores cálidos de su tierra, que los muebles reflejaran la artesanía oaxaqueña y que la cocina fuera el corazón palpitante del lugar, visible y vibrante. Cada decisión, desde el tipo de azulejo hasta la iluminación, reflejaba su esencia y su historia, porque, por primera vez, Elena se sentía dueña de su destino, construyendo no solo un restaurante, sino un pedazo de su propia alma. Era un proceso complejo, lleno de desafíos inesperados. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran los primeros obstáculos. Retrasos en la entrega de materiales, permisos que se estancaban en la burocracia, costos adicionales que amenazaban con desequilibrar el presupuesto inicial. Hubo noches en que Elena se sentaba frente a los planos, sintiendo el mismo nudo en el estómago que le producían las facturas impagas. Pero esta vez no estaba sola. El equipo de Alejandro, con su pragmatismo y experiencia, la guió a través de cada crisis. Aprendió a lidiar con la presión, a tomar decisiones difíciles y a negociar con proveedores y contratistas. Cada problema superado era una lección, una pequeña victoria que reforzaba su confianza. Descubrió una fortaleza en sí misma para los negocios que no sabía que poseía, una resiliencia que complementaba su pasión culinaria. En medio de todo este ajetreo, la identidad del restaurante comenzó a tomar forma. Tras muchas discusiones y bocetos, se decidió por un nombre que encapsulaba perfectamente su viaje y su esencia, El secreto de Elena. No era solo un nombre, era una promesa, una invitación a descubrir los sabores y las historias que Elena había guardado con tanto celo. Se diseñó un logotipo elegante que fusionaba elementos prehispánicos con un toque moderno, y la carta se centró en los moles, claro, pero también en otros platillos ancestrales de Oaxaca, cada uno con su propia narrativa. La identidad visual del restaurante se enfocó en resaltar las ricas tradiciones oaxaqueñas, desde el arte popular hasta las técnicas culinarias, creando una atmósfera que transportaría a los comensales a la Tierra del Sol. Querían que cada visita no fuera solo una comida, sino una inmersión cultural, una celebración de la herencia que Elena portaba con orgullo. Miguel, con su entusiasmo renovado, ayudó a seleccionar algunas piezas de artesanía local para la decoración, mientras Sofía se encargó de la redacción de los textos del menú, asegurándose de que cada platillo tuviera una pequeña historia que contar, conectando a los clientes con la tradición. Era un trabajo conjunto, una sinergia de talentos y visiones que transformaba un espacio físico en un hogar para el sabor y la memoria. La emoción de ver su sueño hacerse realidad, ladrillo a ladrillo, platillo a platillo, era indescriptible. La emoción de ver su sueño hacerse realidad, ladrillo a ladrillo, platillo a platillo, era indescriptible. El día de la gran inauguración del secreto de Elena llegó envuelto en una mezcla de nerviosismo y euforia. Las calles alrededor del pequeño restaurante zumbaban con una energía festiva. Elena, impecablemente vestida con un huipil tradicional, sentía el corazón latiéndole desbocado. Había ensayado cada platillo, cada sonrisa,
pero la magnitud del momento la sobrecogía. Sin embargo, no estaba sola. La familia Montiel, con Alejandro a la cabeza, hizo su entrada, su presencia confiriendo un aura de importancia al evento. Alejandro, con su habitual sobriedad, le dirigió una mirada de aprobación y una sonrisa discreta que Elena atesoró. Sus vecinos y amigos de su barrio, aquellos que la habían visto luchar día a día, también estaban presentes, sus rostros irradiando una mezcla de orgullo y asombro. Doña Carmen, con su rebozo azul, le dio un abrazo apretado y le susurró: «Siempre supe que lo lograrías, mija». Era un apoyo invaluable, un recordatorio de sus raíces. El restaurante fue un éxito inmediato. Las mesas se llenaron rápidamente, y el aroma de los moles, los tlayudas y el chocolate oaxaqueño inundó el ambiente. Los clientes, atraídos por la curiosidad de la historia detrás del secreto de Elena y el respaldo del empresario Alejandro Montiel, se volvieron testimonios vivos del talento de Elena. La prensa local no tardó en reseñar positivamente la autenticidad y el sabor inigualable de sus platillos, destacando la singularidad de su propuesta gastronómica y el origen conmovedor de su dueña. Artículos elogiosos aparecieron en los periódicos y revistas especializadas. Las redes sociales, herramienta que Sofía manejaba con maestría, se llenaron de fotos vibrantes de sus moles, de los clientes satisfechos y de los detalles artesanales que adornaban el lugar. La demanda superó todas las expectativas, con reservas agotadas para semanas y una fila constante de comensales esperando por una mesa. Elena, agotada pero feliz, veía cómo su sueño florecía más allá de lo que jamás había imaginado. El impacto del éxito del restaurante se propagó rápidamente a su familia, transformando sus vidas de maneras profundas y tangibles. Miguel, con una renovada alegría y orgullo, regresó a la escuela. Ya no había amenaza de expulsión. Las cuotas atrasadas estaban saldadas, y el peso de la angustia había desaparecido de sus pequeños hombros. Ahora, en lugar de la desesperanza, había una nueva determinación en sus ojos, sabiendo que su madre había luchado por él y le había abierto un camino. Sofía, por su parte, pudo finalmente adquirir el ordenador de última generación que necesitaba para sus estudios universitarios. Su rendimiento académico mejoró aún más, y comenzó a ver un futuro mucho más claro y prometedor para ella y para su madre. Ya no se sentía una carga, sino una parte integral de un proyecto emocionante que cambiaba el destino de su familia. La presión que había ahogado el ambiente en su hogar se disipó, reemplazada por una atmósfera de optimismo y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, la familia de Elena pudo respirar con alivio, saboreando no solo el éxito del secreto de Elena, sino también la paz y la seguridad que tanto anhelaban. La vida había dado un giro de 180 grados, y Elena, al frente de su propio imperio culinario, era la artífice de esa milagrosa transformación. La vida había dado un giro de 180 grados, y Elena, al frente de su propio imperio culinario, era la artífice de esa milagrosa transformación. Con el tiempo, el secreto de Elena no solo mantuvo su éxito inicial, sino que se convirtió en un referente culinario ineludible en la Ciudad de México. Las reseñas seguían llegando, y el boca a boca lo establecía como un destino gastronómico esencial. Pero para Elena, el éxito no solo se medía en clientes satisfechos o en ganancias. Ella había experimentado en carne propia la dificultad de encontrar oportunidades, y ahora, con su recién descubierta posición, sentía la responsabilidad de abrir puertas para otros. Comenzó a contratar a más cocineros y personal, muchos de ellos provenientes de su propia comunidad, de su barrio humilde o de Oaxaca. Les brindaba capacitación, un salario justo y, lo más importante, una oportunidad que a ella le había costado tanto conseguir. El restaurante no era solo un negocio, era un motor de esperanza, un lugar donde los jóvenes talentos podían aprender y crecer, llevando la sazón de su tierra a un público más amplio. Cada nuevo empleado era un pequeño triunfo personal para Elena, una extensión de su propio viaje de superación.
La relación con Alejandro Montiel, que había comenzado con una inusual mezcla de profesionalismo y vulnerabilidad, maduró con el éxito del restaurante. Alejandro, más allá de su rol de inversor inicial, se convirtió en un mentor constante y, con el tiempo, en un amigo inesperado. Visitaba el restaurante ocasionalmente, no con la formalidad de un socio monitoreando su inversión, sino como un cliente discreto, buscando el consuelo y la autenticidad que solo la cocina de Elena podía ofrecerle. Disfrutaba de la comida, de la atmósfera vibrante que él había ayudado a crear y de las conversaciones sinceras con Elena, donde la jerarquía empresarial se diluía ante la pasión compartida por el proyecto. Hablaban de negocios, sí, pero también de la vida, de los desafíos y las alegrías, construyendo un vínculo que iba más allá de lo puramente comercial, basado en el respeto mutuo y la admiración por el camino recorrido. En cada visita, Alejandro no solo saboreaba los platillos, sino también el éxito que había nacido de un acto de fe y una visión compartida. Con la estabilidad y el éxito, Elena comenzó a soñar de nuevo, pero esta vez con una visión mucho más grande y estructurada. Ya no era solo el pequeño restaurante, sino la idea de expandirse, de llevar el sabor de Oaxaca y la riqueza de sus moles ancestrales a más lugares, quizás incluso más allá de las fronteras de México. El equipo de Alejandro, siempre proactivo, la asesoró en el desarrollo de nuevos productos. Surgió la idea de embotellar sus famosas salsas de mole, de crear kits de especias para llevar la experiencia del secreto de Elena directamente a los hogares. Elena, con su instinto culinario, y el equipo con su experiencia en el mercado, trabajaron en conjunto para desarrollar empaques elegantes y recetas que garantizaran la calidad y autenticidad en cada frasco. Era un nuevo capítulo, un puente entre la tradición ancestral y la modernidad del comercio, que prometía llevar el legado de Elena a un público aún más vasto, consolidando su marca y su visión en el competitivo mundo de la gastronomía. Con la estabilidad y el éxito, Elena comenzó a soñar de nuevo, pero esta vez con una visión mucho más grande y estructurada. Ya no era solo el pequeño restaurante, sino la idea de expandirse, de llevar el sabor de Oaxaca y la riqueza de sus moles ancestrales a más lugares, quizás incluso más allá de las fronteras de México. El equipo de Alejandro, siempre proactivo, la asesoró en el desarrollo de nuevos productos. Surgió la idea de embotellar sus famosas salsas de mole, de crear kits de especias para llevar la experiencia del secreto de Elena directamente a los hogares. Elena, con su instinto culinario, y el equipo con su experiencia en el mercado, trabajaron en conjunto para desarrollar empaques elegantes y recetas que garantizaran la calidad y autenticidad en cada frasco. Era un nuevo capítulo, un puente entre la tradición ancestral y la modernidad del comercio, que prometía llevar el legado de Elena a un público aún más vasto, consolidando su marca y su visión en el competitivo mundo de la gastronomía. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos, sombras inesperadas que se cernían sobre la luminosa trayectoria de El secreto de Elena. La fama, aunque dulce, generó una competencia feroz. Pronto comenzaron a aparecer otros restaurantes y marcas, intentando copiar sus recetas, no con la misma alma o dedicación, pero sí con la intención de capitalizar un mercado que Elena había cultivado. La presión de mantener la calidad con el aumento exponencial de la demanda era constante. Elena se encontró en la necesidad de aprender a proteger su marca, a defender su visión culinaria y a innovar continuamente para mantenerse a la vanguardia. El equipo de Alejandro la asesoró en temas legales y de propiedad intelectual, enseñándole a registrar sus recetas, a blindar su identidad, a navegar las aguas a menudo turbulentas del mercado. Entendió que su autenticidad era su mayor activo y que debía custodiarla con celo, siempre buscando el equilibrio entre la tradición y la adaptación a un mundo en constante evolución. Elena, la cocinera humilde que había luchado por la supervivencia, se transformó en un faro de inspiración en su comunidad. Se convirtió en un ejemplo palpable de que con talento, esfuerzo y la oportunidad correcta, los sueños pueden hacerse realidad, incluso los más ambiciosos.
Su historia resonaba en cada rincón, demostrando que la autenticidad y la pasión podían derribar barreras económicas y sociales. No se limitó a disfrutar de su propio éxito, Elena sentía una profunda conexión con sus raíces y una responsabilidad para con la gente de su origen. Consciente de las dificultades que ella misma había enfrentado, decidió devolver parte de lo que la vida le había dado. Comenzó a organizar programas de capacitación para jóvenes cocineros de su barrio y de Oaxaca. Creó pasantías en El Secreto de Elena, donde les enseñaban no solo las técnicas ancestrales de los moles, sino también la disciplina, la importancia de la calidad y el valor de su herencia cultural. Quería que tuvieran las herramientas para forjar su propio camino, para que su talento no se perdiera por falta de oportunidades. Muchos de estos jóvenes, inspirados por su ejemplo, encontraron empleo en su restaurante o se aventuraron a abrir sus propios pequeños negocios, revitalizando la economía local y manteniendo vivas las tradiciones culinarias. Elena se convirtió en una mentora, una líder silenciosa cuya influencia se extendía más allá de las paredes de su exitoso restaurante, sembrando semillas de esperanza y empoderamiento en las nuevas generaciones. Un día, Elena tomó una decisión impulsiva pero profundamente significativa. Con sus hijos, Miguel y Sofía, emprendió un viaje a su natal Oaxaca. No era la misma Elena que había partido años atrás, cargada de sueños rotos y responsabilidades abrumadoras. Ahora, regresaba con una nueva perspectiva, con la frente en alto, con una historia de éxito y superación. Para Miguel, el viaje fue un descubrimiento de sus propias raíces, de los sabores y colores que su madre había atesorado en su cocina. Para Sofía, fue un reencuentro con la cultura que fluía en sus venas, una comprensión más profunda del legado que ahora ayudaba a construir. Visitaron a su abuela, la guardiana original de los moles, y Elena, con una emoción desbordante, compartió el éxito, los logros y la forma en que el secreto de la familia había trascendido las expectativas más locas. La abuela, con sus ojos sabios y su sonrisa arrugada, la escuchó con orgullo, sabiendo que su legado estaba seguro y floreciendo en las manos de su nieta. Elena se sintió más conectada que nunca con sus raíces y su herencia. El mole, que había sido su sustento y su esperanza, ahora también se había convertido en un puente hacia el pasado, un recordatorio de la fuerza de su linaje y la inmortalidad de la tradición. En ese viaje, Elena no solo reafirmó su identidad, sino que también solidificó el futuro de su familia, arraigándolo en la riqueza inagotable de su cultura. El restaurante de Elena no solo generaba empleo, sino que su éxito resonaba mucho más allá de sus paredes. Se había convertido en un catalizador inesperado para la revitalización económica del barrio original de Elena, el mismo que la había visto luchar y soñar. Inspiraba a otros pequeños emprendedores a tomar riesgos, a creer en sus propios talentos y a luchar por sus sueños. Las pequeñas tiendas de abarrotes y los mercados locales que Elena frecuentaba para sus ingredientes también florecieron, beneficiándose del aumento de la demanda y del prestigio asociado con proveer a El Secreto de Elena. Elena, lejos de encerrarse en su éxito, impulsó activamente proyectos de sostenibilidad, estableciendo alianzas directas con productores locales de ingredientes en Oaxaca, asegurando precios justos y fomentando prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Su visión no era solo de negocio, sino de comunidad, de un ciclo virtuoso donde el éxito del restaurante se traducía directamente en bienestar para los que la rodeaban, desde la tierra que nutría sus chiles hasta las manos que los cultivaban. Era una red de apoyo mutuo, prueba viviente de que el éxito podía ser compartido y multiplicar sus frutos. A medida que el secreto de Elena crecía, también lo hacían los personajes que rodeaban a Elena. Sofía, que había sido una becaria universitaria llena de inquietudes, culminó sus estudios con honores y, con una determinación renovada, decidió unirse oficialmente al negocio familiar. Su mente analítica y su dominio de las nuevas tecnologías aportaron una visión fresca y estratégica. Se encargó de expandir la presencia digital del restaurante, de optimizar la gestión de las redes sociales y de explorar nuevas oportunidades de mercado, inyectando dinamismo y modernidad a la tradición.
Era un complemento perfecto para el conocimiento culinario y la sabiduría ancestral de su madre. Miguel, por su parte, ya no era el niño amenazado por la expulsión escolar. Se había transformado en un joven responsable, su entusiasmo por el proyecto familiar palpable. Durante sus vacaciones universitarias, ayudaba activamente en el restaurante, aprendiendo desde la base la gestión de la cocina, la atención al cliente y la importancia del trabajo en equipo. Su futuro, que antes parecía incierto, ahora se dibujaba con claridad, entrelazado con el legado culinario que su madre había forjado. La transformación no fue exclusiva de la familia de Elena. Alejandro Montiel, el CEO implacable que había financiado el sueño, también experimentó una evolución personal significativa. A través de su inversión en Elena, no solo vio el retorno financiero, sino que descubrió una nueva y profunda satisfacción en su vida. La conexión con el secreto de Elena le brindó una perspectiva distinta sobre el valor del trabajo, la comunidad y el impacto positivo que su inmensa riqueza podía generar más allá de los números y las transacciones corporativas. Había aprendido de la pasión inquebrantable de Elena, de su humildad y de su capacidad para transformar la adversidad en oportunidad. El mole, que había despertado un recuerdo, ahora nutría un nuevo propósito en su vida, una conexión más humana que los vastos imperios tecnológicos no podían ofrecer. Alejandro, con el tiempo, se convirtió en un filántropo más consciente, dirigiendo una parte de sus fortunas hacia proyectos que, como el de Elena, combinaban el emprendimiento con el impacto social. Había encontrado en la historia de una cocinera oaxaqueña un eco de su propia humanidad, un recordatorio de que algunos de los tesoros más valiosos no se cotizan en la bolsa de valores. Había encontrado en la historia de una cocinera oaxaqueña un eco de su propia humanidad, un recordatorio de que algunos de los tesoros más valiosos no se cotizan en la bolsa de valores. El secreto de Elena prosperaba más allá de lo imaginable, no solo como un restaurante exitoso, sino como un verdadero pilar cultural y económico. Elena ya no era simplemente la cocinera humilde que llegó a la gran ciudad buscando una oportunidad, se había transformado en una empresaria respetada, una líder comunitaria inspiradora y, sobre todo, una madre orgullosa, cuya visión y tenacidad habían reescrito el destino de su familia. Su hogar, que alguna vez estuvo al borde de la desesperación, ahora irradiaba seguridad, estabilidad y una esperanza inquebrantable en el futuro. Los días de Miguel preocupándose por su escuela o Sofía por un ordenador eran solo un recuerdo lejano, sustituidos por sueños ambiciosos y la certeza de un camino brillante por delante. El mole ancestral, aquel secreto familiar celosamente guardado durante generaciones, había pasado de ser un simple plato a convertirse en un poderoso símbolo de éxito, resiliencia y la riqueza inagotable de la tradición. Era la prueba viviente de que la autenticidad y la pasión podían, de hecho, mover montañas. La historia cierra una tarde soleada, dentro del bullicioso y acogedor ambiente de El secreto de Elena. Elena, con el mismo huipil vibrante que usó el día de la inauguración, pero ahora con una confianza serena en sus ojos, se detiene por un instante en la entrada de su cocina. Desde allí, observa la escena que se despliega ante ella, el comedor lleno de comensales disfrutando de sus platillos, los aromas de especias y chiles flotando en el aire, las risas y conversaciones llenando el espacio. Su hija Sofía, ahora convertida en una gerente eficiente, se mueve con soltura entre las mesas, atendiendo a los clientes y dirigiendo al personal con una madurez que llena de orgullo a Elena. Miguel, durante sus vacaciones universitarias, se encarga de la barra de bebidas, mostrando una sonrisa contagiosa y un compromiso genuino con el negocio familiar. Alrededor de ella, su equipo leal, muchos de ellos jóvenes talentos que Elena había guiado y capacitado, trabaja en perfecta sincronía. Una sonrisa de profunda satisfacción ilumina su rostro. Ya no hay angustia ni desesperación, solo la paz que viene de ver un sueño cumplido. Su secreto culinario, que en un principio fue su última esperanza, ya no es solo suyo, se ha convertido en un regalo compartido, un legado que alimenta no solo cuerpos, sino también almas y esperanzas.
La valentía de compartir un talento, la audacia de confesar una historia personal, había abierto puertas inesperadas y transformado la vida de Elena, de su familia y de toda una comunidad. Cada platillo servido, cada mole ancestral, era un recordatorio tangible de que la tradición, cuando se abraza con pasión y se comparte con valentía, tiene el poder de crear un futuro próspero, enraizado en la riqueza de un pasado invaluable. Si te inspiró la increíble historia de Elena, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario sobre cuál fue el momento que más te conmovió. Y si quieres descubrir más relatos de superación y éxito, te invitamos a ver nuestro próximo video, donde exploraremos otra fascinante transformación.